aquellos hermanos al Salmo 19, Salmo capítulo 19, versículo número 1 hasta el versículo 10. Vamos a dar lectura. Esta exposición ya es la segunda parte. Sin embargo, vamos a dar lectura a el Salmo 19, ¿sí? Dice la palabra del Señor: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, dice el versículo 5, como esposo que sale de su tálamo. Se alegra cual gigante para correr el camino. Versículo 6, de un extremo de los cielos en su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Dice el texto, versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, que destila del panal. Versículo 11, tu siervo es además amonestado con esta ley, en guardar hay gran galardón, dice el salmista. Vamos a orar, hermanos, y pedir al Señor que nos pueda guiar en esta mañana. Queremos acercarnos, Señor, delante de ti, con corazones arrepentidos y humillados, Señor. Con corazones entregados por completo a ti. Porque a la verdad hemos pecado contra ti, Señor. Con omisión o remisión hemos pecado contra ti. Y perdónanos por ello. Ayúdanos, oh Señor, que podamos permanecer en tu palabra de día y de noche. Que por todo el día ella sea nuestra meditación. Que mientras trabajemos, comamos, bebamos o hagamos otra cosa, podamos permanecer en tu palabra. Te lo pedimos en tu nombre y para tu gloria. También te pedimos de manera especial, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que sea Él enseñándonos. Y también te queremos pedir, Señor, que uses mis labios, Señor, para poder obrar de una manera poderosa a través de tu palabra, para que hombres y mujeres puedan venir al arrepentimiento y fe y puedan humillar sus corazones delante de ti a través de tu palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que es tu palabra que transforma nuestras vidas a través, Señor, de ella y por el Espíritu Santo. Derrama, Señor, una llenura completa, que podamos ser llenos de tu palabra. Como dice tu palabra, Señor, podamos nosotros sobreabundar de Cristo Jesús. Ayúdanos en tu nombre, te pedimos esto. Amén. Este salmo, hermanos, como ya habíamos dicho hace un domingo atrás, tiene tres divisiones naturales. La primera división es del versículo 1 al versículo 6, que es la revelación general, si ustedes recuerdan. La revelación general muestra a Dios como un ser inteligente, como aquel diseñador inteligente, que los cielos y la creación cuenta que existe un Dios, un creador inteligente. Y la noche y el día da testimonio de que existe un diseñador inteligente. Eso nos dice el versículo 1 al 6. Y el versículo 7 al 10 nos muestra la revelación específica, las escrituras. Cuando dice el salmista, la ley de Jehová es perfecta, hace referencia a la palabra de Dios.
Y el versículo 11 al 14 es la ley de Jehová aplicada a nuestra vida, a nuestro corazón. Por eso el salmista dice en el versículo 11, el que guarda tu ley, dice, hay gran galardón, hay gran recompensa. Quizá no en esta tierra, pero en los cielos sí, para la eternidad y por la eternidad. Nosotros nos vamos a detener en el versículo 7 al 10, ¿verdad? En esta sección vamos a estar pensando y meditando. Hace 8 días ya hemos visto el versículo 7. Sin embargo, por amor a los hermanos que están llegando o viniendo este domingo, quisiera dar un breve repaso. El primer atributo que hemos visto es la ley de Jehová es perfecta. Esa palabra ley hace referencia a la Biblia. Si nosotros cambiamos esa palabra, es la Biblia es perfecta. Y dijimos hace 8 días que la Biblia realmente es perfecta, es entera, es completa. No le falta absolutamente nada. Podemos acudir a ella con confianza. Es perfecta, es completa, no le falta nada. Hermano, hermana, tú debes acudir a la palabra de Dios porque es perfecta. Pero además dijimos, la ley de Jehová convierte el alma, transforma el alma. ¿Recuerdan esa parte? El segundo atributo, transforma el alma, convierte el alma. La ley de Jehová hace lo que el hombre o la mujer no puede hacer, porque la palabra de Dios es perfecta, convierte nuestra alma, nos transforma. De lo vil gusanos que éramos, nos transforma a hombres y mujeres a la imagen de Jesucristo. También hemos visto el testimonio de Jehová es fiel, digno de toda confianza. Tú puedes ir a ella confiando plenamente en que es la palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios. No puedes dudar. Normalmente cuando se da bibliología, la idea es preguntar la palabra de Dios. Preguntan normalmente, ¿la Biblia contiene la palabra de Dios o la Biblia es la palabra de Dios? ¿Qué opción escogerían ustedes? ¿A o B? ¿La Biblia contiene la palabra de Dios o la Biblia es la palabra de Dios? ¿A o B? Alguien dijo A por ahí, varios. Por si acaso, decir que la Biblia contiene la palabra de Dios es caer en la teología liberal. Quiere decir que algunas partes de la Biblia es la palabra de Dios o llega a ser la palabra de Dios si es que afecta a mi vida. Pero por ejemplo otras partes de la Biblia, como las genealogías, no llega a ser la palabra de Dios o no contiene la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa frase ha sido inventada por los teólogos liberales. La Biblia es la palabra de Dios, ¿recuerdan? Por eso es digna de toda confianza. Pero además también dijimos que la Biblia hace sabio al sencillo, versículo 7, seguimos en el texto. La Biblia hace sabio al sencillo. Dijimos también, dimos un ejemplo, ¿no? El anterior domingo. ¿Cómo uno que es más joven puede aconsejar a alguien que es mayor? Porque la palabra de Dios le hace sabio a aquel sencillo. Es que la sabiduría no está en nosotros, hermanos, está en la palabra de Dios. ¿Recuerdan? Luego vinimos al versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, pero también dijimos, la palabra de Dios alegra el corazón. Y ahí hemos quedado, ¿recuerdan? Ese atributo estábamos viendo y ya el tiempo se nos fue. Entonces vamos a continuar con este atributo. La ley de Jehová alegra el corazón. Ya esa parte, el versículo 8b. Ahí quedamos hace 8 días. La ley de Jehová es alegre, alegra el corazón. Quiero que escuchen otra versión. La ley de Jehová, dice, da felicidad al corazón. La ley de Jehová alegra el corazón. Porque la palabra de Dios es recta, es que alegra el corazón. Y esto, hermanos, es un contentamiento interno. La ley de Jehová da gozo, da felicidad. ¿Alguna vez ustedes han visto que personas, por ejemplo, en la historia, que posiblemente han pasado tragedias complicadas, pero aún así han permanecido en la palabra de Dios y su corazón permanece alegre, contento, feliz, dichoso y gozoso? Porque
Su gozo, hermanos, no está fundamentada, no está basada en las circunstancias externas, está basada en la ley de Jehová, en la palabra de Dios. Por eso la ley de Dios, hermanos, alegra el corazón, da felicidad, da gozo. Si no te pasa esto, hermano, hay un problema en ti. ¿Recuerdas al apóstol Pablo cuando hemos visto 2 Timoteo, 1 Timoteo? Un hombre encarcelado, un hombre que estaba preso. Aún así su gozo se podía ver. ¿Y por qué Pablo estaba tan gozoso? Porque él permanecía en la palabra de Dios, él permanecía en las escrituras. Para él la ley de Jehová era gozo, era alegría, era felicidad. ¿Es así para ti, hermano, hermana? Por eso el apóstol decía, en gran manera me gozo, oh Señor, porque aunque estoy preso, realmente estoy libre, porque yo permanezco en la palabra del Señor. El gozo, hermano, no debe depender de las circunstancias externas, ni del paro, ni las dificultades. El gozo que tú y yo tenemos, si somos creyentes, debe depender de la palabra de Dios, de la permanencia en la palabra de Dios. Porque este mundo no te ha dado la paz. Este mundo no te ha dado ese gozo. Es el Señor que te ha dado el gozo a través de las escrituras. La ley de Jehová, dice el salmista, alegra el corazón, da felicidad al corazón, da gozo al corazón. Quizá no estés con una sonrisa de oreja a oreja, pero si realmente eres creyente, se va a notar el gozo en tu corazón. El contentamiento, hermanos, es muy importante, aún en medio de la crisis que estamos viviendo. Decía un pastor, la condición externa no debe afectar la condición interna. Dios nos enseña a estar alegres, gozosos, contentos, pero esto es solo permaneciendo en la palabra de Dios. Dice, las cosas que pasan no deben alterar nuestro corazón. No importa lo que estés pasando, el gozo que tú tienes es porque el Señor te lo dio a través de las escrituras. La felicidad, hermanos, no depende de las cosas externas, depende del Señor. ¿Recuerdas este himno? De paz inunda mi alma, ya cubra la mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Alcancé salvación. Ya venga la prueba, o me tiente Satán, no vengo a mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas y mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Alcancé salvación, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Feliz yo me siento de saber que Jesús me libró, quitó mi pecado y lo clavó en la cruz. Este himno fue escrito por un hombre que perdió a su familia en un solo día. Se ahogaron en el mar y él compone este himno y dice, de paz inunda mi alma. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y uno puede preguntarse, querido hermano, ¿cómo puedes tú estar bien si acabas de perder a tu familia, a tus hijas, a tu esposa, a tus hijos? Acabas de quedar en la ruina. ¿Cómo puedes tú decir estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien? ¿Cómo puedes estar gozoso a pesar de lo que estás pasando? La respuesta, querido hermano y querida hermana, es permanecer en las escrituras. La única forma de estar gozoso es permaneciendo en las escrituras. Por eso dice el salmista, la palabra de Dios alegra el corazón. La pregunta es si eso hace en tu vida la palabra de Dios, hermano. ¿Sabes de dónde sale ese contentamiento de estos hombres de Dios? De las escrituras. Aún Pablo estando preso en la cárcel, él estaba gozoso, alegre, cantando himnos espirituales. ¿Recuerdas Hechos? ¿De dónde sale eso? De la confianza en la palabra de Dios. ¿Quieres continuar o permanecer gozoso? Debes leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios. Si quieres realmente permanecer gozoso. ¿Recuerdas a Daniel? No sé cuántos recuerdan a Daniel.
Él fue tirado al foso de los leones, al pozo de los leones, ¿verdad? Imagínense a Daniel con los leones, en medio de los leones. ¿Qué harías tú si estuvieras en su caso? Quizá te asustarías, ¿verdad? Gritarías. Pero ¿por qué Daniel permaneció confiando en el Señor a pesar de esa circunstancia? Porque permanecía en las Escrituras. Salmo 34:7, podemos ir allá. Salmo 34:7. Salmo 34:7. Dice el Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampará alrededor de los que le temen y los defiende. Pero solamente esto pasa, hermano, cuando tú permaneces en las Escrituras. En medio de las circunstancias vas a tener gozo, felicidad, alegría, cuando tú permanezcas en las Escrituras. Ahora entiendo que estamos en una dificultad bastante grande, ¿verdad? Aún en casa a veces falta una cosa u otra cosa por varias razones. Pero el gozo no debe irse de ti. El gozo debe permanecer en ti. ¿Por qué? Porque permaneces en las Escrituras. ¿Sí? La ley de Jehová alegra el corazón del creyente. La pregunta ¿es así en tu vida, hermano, hermana? La ley de Jehová, las Escrituras alegran tu corazón, te dan gozo, te dan felicidad, te dan dicha. Cualquiera sea tu circunstancia, yo no sé qué estás viviendo en este momento, en esta semana que ha pasado o en la semana que va a venir, pero lo que sí sé es que la palabra de Dios dice que la ley de Jehová alegra tu corazón, te da gozo. Eso es lo que dicen las Escrituras. Te da felicidad, te da alegría. ¿Recuerdan a Job? Job había sido probado por Dios. Y cantábamos a un inicio este cántico que a mí en especial me gusta bastante. Mientras van acomodando podemos ir a Job 13. Job capítulo 13, versículo 15. Job 13, 15. Job capítulo 13, versículo 15. Job había sido quitado incluso sus posesiones, su riqueza, su salud, su herencia, todo. Pero Job dice lo siguiente. Job capítulo 13, versículo 15. La primera parte, Job 13, 15. Si podemos leer juntos a la cuenta de 3, 2, 3. He aquí, aunque él me... Muy bien, la primera parte. He aquí, aunque él me matare, en él, es lo que cantábamos hace un momento. Job está diciendo, aunque Dios me mate, yo en él permaneceré, en él esperaré. Y uno se pregunta, pero Job, ¿cómo puedes tener esa clase de fe, esa clase de confianza? ¿Sabes por qué te está diciendo Job? Porque permanezco en la palabra de Dios, permanezco en las Escrituras. Las Escrituras son las que me dan gozo, felicidad, alegría, un gozo que no viene de este mundo. Aunque me mate el Señor, yo permaneceré en él. Ahora vayamos a Lamentaciones 3:38. Lamentaciones 3:38. Porque alguien puede pensar que Dios solo trae cosas buenas a mi vida y no permite el mal en mi vida. Pero no es así. Mira Lamentaciones 3:38. Lamentaciones capítulo 3, versículo 38. Dice el texto en Lamentaciones. Está en tu Biblia por si acaso. Estoy viendo que están buscando en Lamentaciones 3:38. Dice el texto, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno.
¿Has escuchado, hermano? ¿Acaso de Dios solo sale lo bueno? ¿No puede también Dios permitir lo malo en nuestras vidas? Pablo encarcelado, Job totalmente enfermo, sin nada que pueda quizá proveer. ¿Acaso no sale lo malo? ¿O Dios no permite lo malo en nuestras vidas por amor a su nombre? Pero aún así, hermano, hermana, debemos permanecer en las Escrituras en medio de las circunstancias difíciles. Porque el gozo verdadero viene a través de las Escrituras, de la palabra de Dios. Ahora, Dios puede permitir lo malo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él quiere humillar nuestro corazón. Muchas veces Dios permite lo malo en nuestras vidas porque Él quiere humillar nuestro corazón. Debemos aprender a estar gozosos, hermanos, en medio de las circunstancias difíciles. ¿Saben qué? Tengo una pregunta para ustedes. Los incrédulos, los que no son creyentes, ¿pueden ver esto en tu vida? ¿Quieres un hombre, una mujer creyente que se goce en el Señor y en la palabra de Dios? Que la palabra de Dios realmente trae alegría a tu vida, gozo a tu corazón, a pesar de las circunstancias. Permíteme preguntarte, querido hermano, hermana, joven, señorita, aún los niños que están aquí adelante. ¿Aquel que te rodea puede ver ese gozo en tu vida, permaneciendo en las Escrituras, más que en las circunstancias externas? Quiero que te preguntes eso, hermano, hermana, joven, señorita. Aquel hombre o aquella mujer que te ve que no es creyente puede decir de ti que eres un hombre o una mujer gozoso en la palabra del Señor, en las Escrituras, que permaneces en ella. ¿O es que simplemente ve que eres alguien como que no sé, no tienes nada de creyente, que aprendiste a contentarte cualquiera sea su situación? Y eso, hermanos, como dije, se aprende. Nadie nace con un contentamiento en su vida. El contentamiento en el Señor, la confianza en el Señor, eso se aprende. Tú no naces con un contentamiento en tu corazón. Debes aprender a la medida que vas conociendo al Señor, a la medida que vas empapándote de las Escrituras. Los incrédulos pueden decir que tú o a ti en tu vida los mandamientos de Jehová son gozo para ti. ¿Pueden ver eso los incrédulos en tu vida? Que la palabra de Dios perfecta, que convierte el alma, que es fiel, que hace sabio al sencillo, que realmente eso alegra tu corazón, da gozo a tu vida. Hermano, piensa un momento. ¿Pueden decir eso de ti? Los mismos hermanos que son quizá más nuevos, ¿pueden decir eso de ti? ¿Cómo está tu gozo? ¿Cuánta confianza hay en la palabra del Señor en tu día a día? En todo este tiempo que hemos ido viviendo, lo que estamos viviendo acá en Santa Cruz. Hay debates, ¿verdad? De varias cosas. Pero tu confianza no debe estar en una persona, en un gobernante, en ninguno de ellos. Tu confianza debe estar en la palabra de Dios, que alegra el corazón del creyente. Quiero que te preguntes, hermano, una vez más. ¿La palabra de Dios da gozo a tu vida? ¿Te alegra el corazón? Porque si no es así, hermano, les decía hace 8 días, estamos como una gallina sin guato buscando otras cosas para que alegre mi corazón. No sé si se usa esa expresión acá, pero estamos como alguien que está perdido y busca 1 y 1000 cosas para que su corazón se alegre, esté contento. No necesitamos nada más, hermanos, para que nuestro gozo sea completo. Tenemos todo, tenemos la palabra de Dios perfecta que convierte el alma, que alegra nuestro corazón. ¿Sabes cuál es el problema? El problema está en tu corazón.
que estás buscando otra cosa, una añadidura para poder alegrar tu corazón que no está en la palabra de Dios. La palabra de Dios perfecta, que no le falta absolutamente nada, convierte el alma, transforma el alma, regenera el alma, reforma el alma. El testimonio de Jehová fiel, digno de toda confianza, que hace sabio al sencillo, es que alegra mi corazón, porque es recto. Los que te ven pueden decir eso, hermano, hermana. Los que te ven pueden decir, este hombre y esta mujer realmente confía en la palabra de Dios, porque cuando está con la palabra de Dios, su corazón está completo, gozoso, feliz, alegre, porque su confianza está en la palabra de Dios, no en otra cosa ni en alguien más. Versículo 8, volvamos al Salmo 19. Ya vimos el primer atributo, la ley de Jehová es perfecta. Segundo atributo, que la ley de Jehová transforma. Tercer atributo, la ley de Jehová es fiel. Cuarto atributo, la ley de Jehová hace sabio al sencillo. Quinto, la ley de Jehová es recta. Sexto, la ley de Jehová alegra el corazón. Veamos el séptimo. La ley de Jehová, dice el versículo 8, Salmo 19, versículo 8, el precepto de Jehová o la ley de Jehová es puro. La ley de Jehová es pura. La ley de Jehová es pura. Precepto quiere decir, hermanos, sinónimo de ley. ¿Qué quiere decir que es puro? La ley de Jehová es pura. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la ley de Jehová es clara, es sincera, es perspicua. En bibliología se usa esa palabra, perspicua. Y no es una mala palabra, obviamente. A veces yo a mi esposo una vez le dije, sé perspicua, y me miró feo. ¿Qué harías si te digo, hermana o hermano, sé perspicuo o perspicua? ¿Qué entenderías por esa palabra? La palabra perspicua simplemente quiere decir clara, pura, sencilla. La palabra de Dios es clara. No hay nada escondido en la palabra de Dios, hermanos. Sí hay partes que son difíciles de interpretar, claro que sí. Pero la palabra de Dios es clara, que cualquier persona, aún los niños de 5, 6, 7, 8, 10 años pueden escuchar y entender la palabra de Dios porque es perfecta, es clara, porque transforma el alma, es clara, es perspicua. Un niño puede entender el evangelio como también un mayor puede entender el evangelio. Alguien que es ingeniero puede entender el evangelio y alguien que es quizá agricultor puede entender el evangelio. Porque la palabra de Dios es clara y porque es perfecta, porque convierte el alma, porque es fiel, porque es sencillo, porque alegra el corazón, porque es recta, es que es clara. Por eso, hermanos, en nuestra iglesia los niños se sientan con nosotros. Porque creemos que la palabra de Dios es perspicua. Aún un niño puede entender la palabra de Dios. Y qué bueno que los niños estén acá. Niños, ya saben entonces qué significa la palabra perspicua. ¿Qué significa la palabra perspicua? Claro, sencillo. ¿Sí? La palabra de Dios es clara. Y esta fue, hermanos, una lucha en la Reforma. Hemos cumplido 505 años de la Reforma hace unos días. Muchos monjes en la antigüedad pensaban que la palabra de Dios era obscura, era confusa. Por eso es que muchos dijeron, la gente del pueblo no puede leer la palabra de Dios, no puede escuchar la palabra de Dios, entender, meditar en la palabra de Dios, mucho menos memorizar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es oscura, porque es difícil de entender. Solamente los estudiosos pueden entender la palabra de Dios. Pero aquí dice que la palabra de Dios es perspicua, es clara. Por eso Martín Lutero dijo, no, todos deben leer la palabra de Dios, todos deben estudiar la palabra de Dios, todos deben meditar en la palabra de Dios y todos deben memorizar la palabra de Dios, incluso los niños. Esa fue la dificultad en la Reforma. Algunos dicen que la Biblia se contradice, pero no es así, hermanos. El problema no está en que la Biblia se contradiga, sino el problema está en el corazón de esa persona que dice eso.
La Biblia, hermanos, es clara, es perspicua. Si Dios se reveló, dice el Salmo 19, de forma general, a través de la creación, y luego se reveló de forma específica a través de las Escrituras, ¿cómo Él va a querer esconder el Evangelio? No, la Biblia es clara, es perspicua. Hay pasajes difíciles de entender, claro que sí, pero la palabra de Dios es clara, es perspicua, porque la palabra de Dios es sin pecado. Eso quiere decir que moralmente es pura. La palabra de Dios es clara. Estos dos significados, hermanos, son importantes. Si la Biblia dice que el hombre es hombre y la mujer es mujer, así debe ser. Sigamos con los atributos. La palabra de Dios es clara. Versículo 8. Pero además, la parte final del versículo 8 dice, la palabra de Dios o la ley de Dios alumbra los ojos. La ley de Jehová es iluminativa, da luz. La palabra de Dios da luz, alumbra los ojos, desecha de las tinieblas en las que estábamos, nos saca la luz del Evangelio. Solo a través de la palabra de Dios, hermanos, podemos ver la luz del Evangelio. Solo a través de la palabra de Dios podemos ver la luz del Evangelio. La palabra de Dios ilumina nuestros ojos espirituales para ver nuestra naturaleza pecadora y mirar a Cristo Jesús. Es la palabra de Dios que es lámpara para nosotros. Proverbios 6:23. Podemos ir allá, Proverbios 6:23. Proverbios capítulo 6, versículo 26. Proverbios 6:23. Escuchen lo que dice. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Ilumina nuestras vidas la palabra de Dios. Nuestras mentes, nuestros ojos, muertos en nuestros delitos y pecados, y es la palabra de Dios que nos da luz. Desechar la palabra de Dios, hermanos, es como ir y pedir un consejo, dice, a Satanás. Dice un pastor, desechar la palabra de Dios es como pedir un consejo a Satanás. Es tener o pedir un consejo, dice otro pastor, a Judas Iscariote. La palabra de Dios alumbra los ojos, que da luz a nuestros ojos. ¿Recuerdas el Evangelio de Juan? Dice Jesús, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Crees esto, hermano? ¿Crees que la palabra de Dios trae luz a tus ojos, luz a tu vida? ¿Crees esto? ¿Por qué no lo aplicas? ¿Por qué no lo aplicas a tu vida? ¿Por qué desechas las Escrituras? ¿Por qué no la lees? ¿Por qué no la estudias? ¿Por qué no la meditas? ¿Por qué no la memorizas? Quizá tu Biblia está guardada ahí en tu estante años y años. Segunda pregunta, ¿por qué no buscas a hombres y mujeres que estén sumidos en su pecado, en la oscuridad, en la tiniebla, y les predicas el glorioso evangelio que va a dar luz a sus vidas? ¿Por qué no haces esto? Y gracias a Dios que hoy tenemos varias visitas. ¿Sabes, querido hermano? Dice el pastor Spurgeon lo siguiente: si tú no quieres sacar a hombres y mujeres de la oscuridad, de las tinieblas, a la luz del evangelio, entonces quizá tú nunca saliste de esa oscuridad a la luz del evangelio.
si no hay pasión, no hay deseo por ganar almas, por sacar a hombres y mujeres muertos en sus delitos y pecados con la luz del Evangelio, con la palabra de Dios, dice el pastor Spurgeon, quizá nunca tú saliste de esa oscuridad. Y sencillamente, hermanos, debemos preguntarnos, ¿por qué no evangelizamos? ¿Por qué no predicamos el Evangelio? Si ella es luz para los hombres muertos en sus delitos y pecados, ¿por qué no evangelizamos? Es que, pastor, me da vergüenza. Ese es un argumento clásico, ¿verdad? La pregunta, hermanos, es, ¿por qué no te da vergüenza perder tu tiempo mirando películas? ¿Por qué no te da vergüenza, hermano, hermana, joven, señorita, perder tiempo jugando juegos en tu celular o en el Nintendo o en cualquier otro aparato? ¿Por qué no te da vergüenza, hermano, perder el tiempo haciendo una u otra cosa en vez de predicar el Evangelio de Cristo? Eso sí debería darte vergüenza. Debería darte vergüenza, hermano, seguir en tus pecados en la oscuridad en vez de predicar el Evangelio. Debería darte vergüenza perder tu tiempo en cosas vanas en vez de predicar el Evangelio. Demostrar la luz del Evangelio a los hombres que están muertos en sus delitos y pecados. Porque la palabra de Dios es luz. Eso debería darte vergüenza, perder tu tiempo en otras cosas que no sea la palabra de Dios. Pero somos tan sinvergüenzas, hermanos, que ni vergüenza eso tenemos. Me gusta este himno que hace una invitación. Y si en esta noche quizá, o en esta mañana, perdón, tenemos amigos que han venido a visitarnos, quisiera que escuches este himno. Ven, amigo, a Jesús, pues Él por ti murió. Recibirás la luz del Evangelio que quiere darte vida a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás, mi querido amigo o amiga. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, porque día fatal vendrá cuando no habrá lugar. Las puertas que abre hoy, tú podrás entrar, mas gracia ya no habrá si desprecias hoy esa gracia. Acepta, oh pecador, la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven en arrepentimiento y fe y serás feliz, gozoso. Si no haces esto, querido amigo o querida amiga, las puertas del infierno se abrirán para que pases en ella por la eternidad. Si nos estás visitando en esta mañana, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y hermanos, prediquemos el Evangelio de Cristo sin perder más el tiempo haciendo una u otra cosa. Que este mundo vano no nos maree, hermanos, con sus cosas. A veces parece ser que nosotros invertimos más tiempo, dinero y esfuerzo en las cosas de este mundo que en evangelizar, en predicar el Evangelio, en estudiar la palabra de Dios, en meditar en la palabra de Dios. Y estamos, como les decía, como una gallina sin guato en muchas cosas, en infinidad de cosas, pero no tenemos un tiempo para sentarnos y meditar en la palabra de Dios, estudiar en la palabra de Dios. Y a veces buscamos más quehaceres en vez de sentarnos. Yo no sé cómo es con las hermanas, pero a veces las hermanas les cuesta sentarse y estudiar la palabra de Dios. A los hermanos también, a los varones les cuesta. Pero hermanas, tenemos que encontrar, y hermanos, un tiempo para meditar en la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué no hay pasión por las almas? Porque no hay pasión por la palabra de Dios. No hay pasión por Cristo. No hay pasión por las Escrituras. ¿Alguien alguna vez ha escuchado la vida de John Harper? Este hombre que estaba en el Titanic, en el barco que se hundió. Dice que él estaba muriendo
o a punto de morir de frío, ahogado, ¿verdad? Y dice que él, mientras estaba en una tabla ahí que había, les decía a todos: ¿eres salvo? ¿Eres salvo? Y los demás le decían: ¿qué? Ahorita estoy tan desesperado de ver que voy a morir y me preguntas eso. Y John Harper le decía eso: ¿eres salvo? ¿Eres salvo? Y uno de ellos, que sobrevivió al Titanic, dijo: yo fui el último salvado o predicado por John Harper. Y él le preguntó: no, no soy salvo, ¿qué debo hacer? Cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete. Y él dice inmediatamente que John Harper dijo eso, John Harper murió, se ahogó. Yo fui el último convertido, dice él, de John Harper. Pastor, ¿cómo este hombre antes de morir puede tener esa pasión por predicar el Evangelio? Porque él permanece en la palabra, hermano. Es que esto no es por ósmosis, hermanos. No es por magia. Es permaneciendo en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella es perfecta, convierte el alma, es fiel, hace sabio al sencillo. Es la palabra de Dios recta, que alegra el corazón, es pura, alumbra los ojos de aquel que está muerto en sus delitos y pecados. Además, la ley de Jehová es limpia. No existe contaminación en la palabra de Dios. Mira el versículo 7, versículo 8 al final. Salmo 19, versículo 8. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Versículo 9. El temor de Jehová es limpio. No existe contaminación en la ley de Jehová. No hay error en la palabra de Dios. No hay mancha en las escrituras. No hay defecto en la Biblia. La escritura es limpia, sin defecto. Dice un pastor: esto habla de ausencia, de impureza, de inmundicia, de profanación o de imperfección. David está diciendo que la palabra de Dios es como el oro puro, pero bien puro. Está libre de cualquier contaminación, de cualquier escoria, de cualquier impureza. Es libre de pecado y de corrupción. Las escrituras no tienen errores, solo contiene la verdad perfecta y completa. Ella está absolutamente libre de mancha o de pecado. La ley de Jehová por eso es limpia. Pero además dice versículo 9, la ley de Jehová permanece ¿hasta cuándo? Siempre. Permanece para siempre. La ley de Jehová no va a pasar de moda. Los cielos y la tierra pasarán, dice el Señor, pero mis palabras permanecerán para siempre. Mateo 24:35. Todo va a pasar, hermanos. Nosotros vamos a envejecer, vamos a morir. Pero la palabra de Dios no va a permanecer. Va a ser la misma ayer, hoy y siempre. Permanece para siempre. La palabra de Dios no pasa de moda, como algunos dicen. Hay otras iglesias que quieren hacer una y mil cosas. Nuestra iglesia permanece en la palabra de Dios porque ella no pasa de moda. Y es lo que queremos hacer con la palabra de Dios y como iglesia bíblica sola escritura. Permanecer en las escrituras porque ella es perfecta, convierte el alma, porque es fiel, hace sabio al sencillo, porque es puro, porque alegra el corazón, porque es limpio y porque permanece para siempre. ¿Es así para ti la palabra de Dios, hermano? Mira lo que dice Isaías 48. Vayamos allá, Isaías 48. Isaías 48. Séquese la hierba. ¿Conoces este texto? Marchítese la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para
siempre. Que se seque la hierba, que se marchite la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Primera Pedro, perdón, capítulo 1, versículo 23. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 23 y 24. Siendo renacidos no de simiente corruptible, dice el texto, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece ¿para cuándo? Para siempre. Siendo renacidos de nuestra simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios hemos sido renacidos, que vive y permanece para siempre. Versículo 24. Toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Permanece para siempre. Ustedes pueden ver cómo está tan unido el Nuevo y el Antiguo Testamento. No es que los apóstoles se inventaron unas cosas extrañas. No, ellos citan el Antiguo Testamento. Ellos hacen alusión al Antiguo Testamento. Y lo mismo el Antiguo Testamento. Dice el salmista, Salmo 19, versículo 9. Volvamos allá. Salmo 19, versículo 9. Salmo 19, versículo 9. Salmo 19, versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. La palabra de Dios es verdad. Pero además de ser verdad, es justa. Es verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que es coherente con la mente, la voluntad, el carácter, la gloria de Dios. La verdad es la propia expresión de Dios. ¿Recuerdan Juan 14, 6? Con este texto yo conocí del Señor. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Un texto tan sencillo. Salmo 31, 5. Podemos ir allá. Salmo 31, 5. Dice el texto, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová. Miren la última parte que dice. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová. Dios de verdad. Dios de verdad. Tercera de Juan capítulo 1, versículo 1. En el Nuevo Testamento. Dice el anciano Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de que como andas en la verdad. Yo no tengo más gozo que el oír que mis hijos, dice, andan en la verdad. Nosotros pues debemos escoger a tales personas para que cooperen con la verdad. Tercera de Juan 1:8, tercera de Juan 1:12. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, que él es un siervo verdadero. La iglesia, dice, es columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué? Porque la iglesia permanece o debe permanecer en las Escrituras. Yo no sé si he contado esta historia, pero había un hombre que era un padre de la iglesia con 80 y pico de años,
que le dijo un emperador: niega a Cristo y te vamos a liberar. Y este hombre le dijo: por 80 años ha sido fiel mi Señor conmigo, ¿y cómo yo puedo negarle ahora? Y este emperador lo mató. Mi pregunta, hermano, es: ¿será que los miembros de la Iglesia Bíblica Sola Escritura están dispuestos a dar su vida por la verdad de las Escrituras? Hermano, hermana, ¿estás dispuesto o dispuesta a dar tu vida por las Escrituras? Niños, ¿están dispuestos a dar su vida si es necesario por las Escrituras, por la palabra de Dios? Recuerdo por ahí a Blandina. Recuerdo por ahí a esa niña de 12 años llamada Mary, que había caminado kilómetros y kilómetros sin zapatos para encontrar una sola Biblia, y había reunido por muchos años dinero para comprar una Biblia. ¿Estás dispuesto a dar tu vida si es necesario por la verdad del Evangelio? ¿Por defender la verdad del Evangelio? Hoy las iglesias, hermanos, están ocupadas o preocupadas en actividades, en juegos, en deportes, en entretener a los hermanos, en noche de talentos, en vacaciones. Pero no están preocupadas las iglesias por entender la palabra de Dios, por permanecer en las Escrituras. La verdad y Dios son inseparables, mis queridos hermanos. Aquel que repudia la verdad, repudia a Dios mismo. Necesitamos conocer la verdad del Evangelio, porque ella nos ilumina. Necesitamos creer en esa verdad y necesitamos vivir esta verdad. Y lo tercero es lo más difícil posiblemente. Y si tenemos, hermanos, la verdad, tenemos todo. No necesitamos absolutamente nada, porque ella nos habla de Cristo. Y si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. ¿Recuerdan el himno que cantamos? Si te tengo a ti, lo tengo todo. Versículo 9, Salmos, ya para finalizar. Salmo 19, versículo 9 al final, el versículo 10, y con eso finalizamos. La ley de Jehová es deseable. Dice: deseables son más que el oro. La ley de Jehová es deseable. Escuchen otra versión: apetecibles más que el oro más fino, más dulce que la miel, más que el jugo de panal. La ley es deseable, es codiciable. Josué capítulo 1, versículo 8. Josué 1:8. Dice el texto de Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque solo entonces harás prosperar tu camino y todo. Solo cuando deseemos la palabra de Dios, prosperará nuestro camino. Y prosperar nuestro camino no quiere decir enriquecernos. Quiere decir que nuestra alma se va a asemejar más a la de Cristo. Nuestro corazón va a anhelar más, va a desear más permanecer en las Escrituras, vivir por el Señor y por el Evangelio y por las Escrituras. Dar un tiempo y separar un tiempo para seguir estudiando las Escrituras. Nunca se aparte este libro de la ley, hermanos, de tu boca. Nunca se aparte este libro de la ley de tu familia, de la iglesia, de la sociedad. Que nunca se aparte la palabra de Dios de nuestra iglesia. Esa es la advertencia. Y la condición es sino que de día y de noche debes meditar en la palabra de Dios. Debes desear la palabra de Dios. Y el propósito es
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. La razón es porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Debo hablar como la Biblia habla. Debo pensar como la palabra de Dios piensa. Debo actuar como la palabra de Dios actúa. Debo desear la palabra de Dios más que cualquier otro tesoro. Cuando hay semanas o días a veces que no puedo estudiar la palabra de Dios, siento que me falta algo. A veces vemos hermanos que están tan tristes porque les falta algo económicamente o la billetera está vacía posiblemente. Pero no se entristecen de igual manera cuando no han meditado en la palabra de Dios, cuando no han permanecido en las escrituras. ¿Por qué nos puede traer tristeza aquello y no nos trae tristeza dejar de permanecer en las escrituras? Hermanos, la palabra del Señor es nuestra mayor riqueza. Hombres y mujeres dieron su vida por la palabra de Dios. Permanezcamos en ella. O permíteme preguntarte, ¿qué valor realmente tiene la palabra de Dios en tu vida? ¿Valoras de verdad la palabra de Dios? ¿Deseas la palabra de Dios? ¿Se puede ver esto en tu vida? Miren lo que dice el Salmo 19 que hemos citado y aún nuestro hermano citó en el momento de la dirección. Salmo 19, 119, perdón, versículo 14. Salmo 119, versículo 14. Salmo 119, versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Me he alegrado en el camino de tu ley. Y fíjense al final de esa frase. Más que de toda. Si te ganas $1.000.000, ¿estarías feliz? ¿Quién no estaría feliz con $1.000.000? Creo que todos, ¿no? Pero ¿qué pasa si nos ganaríamos una Biblia? La palabra de Dios. ¿Estarías también feliz de igual manera? ¿Ven cómo nuestro corazón pecaminoso se va más hacia el lado económico que a la palabra de Dios? Salmo 119, 72 dice, mejor me es la ley de tu boca. Salmo 119, 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. La pregunta es, ¿por qué no deseamos y valoramos la palabra de Dios como tiene que ser? Hermano, hermana, permíteme preguntarte finalmente, si tienes que escoger entre la palabra de Dios, tener un tiempo con la palabra de Dios y el oro, ¿qué escogerías? ¿O tendrías que escoger $1.000.000 y la palabra de Dios? ¿Qué escogerías? Si tuvieses que escoger entre la palabra de Dios y mucho dinero, mucha plata, ¿qué escogerías? Lo que tú escojas, hermano, ahí está tu corazón. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que en ellas crezcáis para salvación. Espero, hermanos, que podamos desear la palabra de Dios, más que el oro, más que la plata, incluso podamos desear la palabra de Dios más que cualquier cosa quizá que nos guste. Quiero finalizar con Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3.
Vamos a ir allá. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Un texto muy conocido. Dice Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado de muchas veces, o por muchas veces, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, haciendo referencia al Antiguo Testamento, y a los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hoy nos habla por la palabra de Dios encarnada por Cristo Jesús. Hermanos, la palabra de Dios nos habla de Cristo Jesús de principio a fin. Queremos conocer a Cristo, permanezcamos en la palabra de Dios. Y esa es mi oración para ustedes. Vamos a orar. Queremos acercarnos, Señor, delante de ti, arrepentidos, porque realmente cuando nos toca escoger entre permanecer en tu palabra y mucho dinero o poco dinero, escogemos el dinero, Señor. Aunque el dinero es necesario, pero queremos pedirte que también, Señor, podamos escoger tu palabra, permanecer en ella. Porque tu palabra es perfecta, que transforma nuestras almas, hace sabio al sencillo, que es fiel, que es puro, que es perspicua, y son deseables más que el oro, que oro afinado, y dulce más que miel. Permite a la Iglesia Bíblica Sola Escritura permanecer en ella, y que en ella podamos encontrar a Cristo Jesús. Porque tu palabra nos habla de principio a fin de Cristo. Tú hablaste, Señor, a los padres y a los profetas de muchas formas y de muchas maneras, pero hoy nos hablas a través de Cristo Jesús, tu Hijo, y a Él lo encontramos en tu palabra, que es perfecta. En tu nombre oramos y para tu gloria. Amén.